Bueno, muchísimas gracias. Me gustaría saber quiénes nos están acompañando el día de hoy. Además, pues de agradecerle a Alejandro Martínez, quien desde la EAN, pues desde hace muchísimos años ha estado trabajando en los temas de sostenibilidad y de economía circular y pues nos emociona muchísimo saber que en este momento también están abarcando todos los temas que particularmente tienen que ver con el sistema moda. Y el día de hoy trajimos a colación este tema porque creemos que es de un interés bastante importante para la gestión de materiales que pueden hacer las diferentes empresas participantes del pacto y que tiene que ver con las dotaciones, que generalmente se convierten en una problemática. Así que viendo todos estos proyectos que se están realizando, encontramos unos temas muy interesantes y particularmente hoy Alejandro nos viene a hablar de este proyecto que se viene realizando desde la región cundiboyacense. Así que bienvenido, Alejo. Gracias por aceptar nuestra invitación y adelante. No, pues Vivi, de verdad que muchísimas gracias, gracias digamos que a Pacto Global, la universidad desde hace varios años, por no decir muchos, hace parte de esta organización y es maravilloso pues poder seguir colaborando de forma decidida en los diferentes aspectos, áreas y trabajos que se desarrolla desde Pacto Global, promoviendo precisamente la sostenibilidad en Colombia. De verdad que somos muy afortunados en hacer parte de ustedes y estamos muy contentos de poder participar en estos espacios. Amén de que a Vivi, pues, a pesar de que somos muy jóvenes, la conozco también hace un tiempito. Entonces, y también tuve el gusto y el placer de trabajar de la mano de Vivi en su paso por la universidad. Em, y bueno, las semillas que se terminan sembrando, pues algún día dan fruto. Creo que el gran legado que nos dejó el paso de Vivi en su momento por la universidad fue el dejar una inquietud vinculada con el tema de la moda sostenible y la vinculación del tema de la moda sostenible para algunos en ese momento que estábamos obnubilados con temas, yo particularmente con el tema de economía circular, pues yo decía: "Ah, es que moda. Ah". No, me dedico al tema de construcción, yo estaba con el tema de construcción y digamos que ese era mi tangible, muy ingeniero yo. Pero, pues el que sabe, sabe, dicen los abuelitos y las abuelitas, y esa semilla, directa o indirectamente, yo creo que Vivi declaró que íbamos a trabajar en ese tema, y nos dejó ahí el legado, y terminó, digamos que, desarrollándose unos años después. Em, el trabajo de la Universidad de An con el tema de moda, digamos que está con el tema de moda, de la moda, está vinculado ya desde hace unos añitos. Digamos que la universidad viene trabajando fuertemente en poder consolidar una propuesta de una formación académica a nivel de pregrado y de posgrado que vincule el tema de diseño, ¿sí? Desde una visión muy integral, y que permita pues abordar cómo efectivamente, así como hablamos ahora del emprendimiento que no puede estar alejado de la sostenibilidad o emprendimiento sostenible, pues abordar cómo el diseño también es la parte fundamental, porque si no diseñamos desde el inicio bien los productos, los procesos, los servicios, pues ya después lo que vamos a estar haciendo es resolviendo los problemas de un mal diseño, ¿sí? Esa es, digamos que la lógica de la economía circular y del cradle to cradle. Piense bien desde el inicio qué va a hacer, y así se evita problemitas, ¿eh? También la abuela lo decía, pero pues lamentablemente no escuchamos mucho a las abuelas. Em, y en esa línea, entonces, en ese trabajo alrededor del tema de diseño, del nuevo edificio que digamos que se asume como un nuevo reto, que es el Humanize, que va a quedar allí en la calle 72, arribita, abajito de la carrera novena, perdón, arribita de la carrera 11.
donde queda pues actualmente una sede de la universidad. Em, pues todo eso como que nos puso sensibles, llamémoslo como institución, al tema de moda. Y cuando la CAR y cuando la Agencia de Cooperación Alemana GIZ nos dieron, oigan, vea que va a haber una cantidad de eventos alrededor de la COP 16 de biodiversidad. Qué bacano sería empezar a trabajar temas de economía circular. Pues entonces ahí afloré, yo dije, sí, oye, qué chévere, de una, hagámosle. Pero entonces le dieron un matiz que yo no me esperaba. Y dijeron, no, pero, y qué chévere que fuera alrededor del tema del sistema moda. Yo al sistema moda lo trataba solo como ejemplo y decía, el sistema construcción, y me echaba todo el carretazo y hablaba, y otros sistemas como el sistema moda, ¿sí? Eh, Viví gozó conmigo las épocas en las cuales Ignacio Cubiñá desde Barcelona venía a explicarnos un poco precisamente de todo el contexto de certificación Cradle to Cradle y mencionaba dentro del sistema, dentro de los sistemas, digamos que de mayor capacidad de impacto a nivel de diferentes procesos productivos, industrias y empresas, pues el sistema moda. Pero pues otra vez, como yo trabajaba en el sistema de construcción, pues yo decía, el sistema de construcción tiene más cosas. Además, Pero, muy enriquecedor toda esta experiencia con Ignacio Cubiña, ¿no? O uff, sea, un es que privilegio, creería yo. ahora es parte del main board De Cradle to Cradle, de Cradle to Cradle. súper, Recién nombrado, recién nombrado. Y buenísimo. muy merecido, Voy muy a merecido. escribirle. Eh, Me lo encontré en noviembre pasado en Barcelona, fue muy divertido. El caso es que en esa línea entonces, cuando nos convocan a que trabajemos o que pensemos en trabajar algo en temas de moda, de sostenibilidad, de economía circular, realmente de moda y economía circular, pues se hizo, se firmó en Cali. Por parte del director de la CAR, hubo una reunión previa, pero se firmó con el director de la CAR y con representantes de la GIZ, hombre, pensemos en trabajar en algo. Y eso terminó siendo como el piso sobre el cual después terminamos hablando de una colaboración muy puntual, que es el que da origen al convenio 3120 del 2024, eh, que pues para los amigos le decimos programa remoda, porque es que convenio 3120 suena feo, o pues no es tan chévere. Entonces, en esa línea arrancamos, el convenio se firma muy de forma interesante, un 31 de diciembre del 2024 a las 2:30 p.m. O sea, no queríamos que se acabara el año sin que se firmara ese convenio de asociación. Y en ese convenio de asociación, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, a través de sus 14 territorios, ¿sí? De sus 104 municipios, como muy bien lo decía Vivi, que recogen, como tal vez los que estamos acá sabemos, recoge alguna fracción del territorio de Cundinamarca, no toda Cundinamarca, alguna fraccioncita del territorio de Boyacá, no toda Boyacá, pero sí es un territorio muy interesante que está directamente vinculado con el área de influencia, pues, de nuestro gran recurso hídrico de la sabana, que es el río Bogotá. Entonces, de Ráquira para abajo, ¿sí? De Girardot para arriba, ¿m? De Jacopí para la derecha y de La Calera para la izquierda. Entonces, pues digamos que ese territorio termina siendo el espacio en el cual hemos decidido desarrollar algo que se denominó como objetivo el fortalecimiento de capacidades. ¿Capacidades en qué? Capacidades en aprovechamiento y en valorización de materiales y residuos textiles en el territorio CAR. Voy a aprovechar para colocar, no es una presentación así gigantesca, quiero aprovechar de una presentación, colocar un par de slides porque pues la saliva cuando uno está hablando se acaba y es mejor que haya, ay, pero tengo que compartir sonido, perdónenme un segundo porque se me olvida que esto si uno no comparte sonido no funciona la cosa. Entonces, pero es por aquello de que para evitarme echar mucha carreta sobre el programa Remoda, pues hay un videito y ese videito es el que
me evita media hora y así podemos terminar rápido para ir a almorzar. En esa línea entonces, como les decía, este es el territorio CAR. Obviamente hay que excindir Bogotá, ¿sí? Porque de Bogotá solo tenemos la parte rural de Bogotá, es decir, Sumapaz, pero el resto, pues, para abajo, para un lado y para el otro, son 104 municipios que, distribuidos en 14 regionales, pues tienen una diversidad en términos de ah, características, pero también tiene una homogeneidad en algunos aspectos. Homogeneidad número uno, y es que desde épocas precolombinas se venía trabajando aspectos vinculados con la creatividad, con la imaginación y con el plasmar, digamos que el espíritu creativo a través de obras que podían ser cerámicas, que podrían ser orfebrería o que podían ser textiles y tejidos. Y particularmente en las zonas, digamos que altas de este territorio, pues el tema de tejidos, incluyendo el uso de fibras naturales, ¿sí? Pues digamos que bastante extendido, y más con la llegada después de los españoles y la llegada de otras especies animales como las ovejas, pues se extiende aún más esas posibilidades creativas vinculadas con esas fibras nuevas que digamos que no teníamos previamente, ¿sí? Recordemos que en nuestro territorio americano lo que teníamos era alpacas, vicuñas y ¿cuál es el otro animalito? Bueno, parecido, otro camello de Llamas, esos. Y llamas, llamas, llamas. gracias. Las llamas, por favor, las más conocidas. Dije las más desconocidas. Y llamas, de las cuales obviamente se puede hacer, digamos que una labor de tejido si se hacía, digamos que en la zona andina. Pero nosotros no teníamos por acá en el altiplano cundiboyacense muchas alpacas, llamas, ni vicuñas. Ahora sí las vemos se toman fotos en la Plaza de Bolívar, y a veces se mueren por agotamiento, lastimosamente, pero en esas épocas no las teníamos. Entonces, digamos que todo ese tema, ese acervo que incluso también colateralmente vincula al territorio de Villazón y Chocontá, lo vincula directamente al tema Río Bogotá, pero también a la actividad que en épocas prehispánicas, utilizando las sustancias extraídas de cortezas, de ramas y de hojas para obtener el tanino, desarrollaban procesos de curtido, desarrollaban procesos de curtido. Procesos de curtido que se fortalecieron otra vez cuando llegan los españoles y ya tenemos cosas más grandes que curtir, porque es que curtir un cuy, pues puede ser entretenido, pero es más bien una labor de disección y de taxonomía. En cambio, ya cuando hay que curtir el cuero de una vaca ya es otro cuento, el cuero de un caballo ya es otro cuento. Em, entonces, estamos hablando de un territorio que tiene una vinculación digamos que de alguna forma, con unas bases del sistema moda actual, ¿sí? Algunas bases, pero sobre todo con un tema creativo, en donde la posibilidad de revisar qué está pasando con el aprovechamiento y con la valorización de excedentes vinculados con la industria textil, pero particularmente con materiales textiles y residuos textiles, pues es importante. Hemos de partir que este convenio viene, digamos que este trabajo arranca con la base del trabajo que hizo el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la mano de la Agencia de Cooperación Alemana y de muchísimos otros actores a nivel nacional, eh, en donde se hace una primera evaluación de qué cantidad de residuos textiles se pueden estar generando al año en Colombia, ¿cierto? Y esa base, digamos que nos provee de una información que hasta antes del 2024 pues no se tenía dimensionada, que se sabía que podía ser grande, pero que no se tenía mencionada y nos pone como diciendo, oiga, no, si el panorama es interesante de revisar, chicos, estamos hablando de un panorama en donde hay diferentes fuentes, ¿sí? Y en donde pues hay diferentes posibilidades, por no hablar de problemáticas. Pegado a eso, entonces la CAR, digamos que el primer argumento o el gran argumento que tiene frente a este trabajo del convenio es, pucha, ¿cuánto de ese total que se está produciendo en Colombia se está generando en el territorio CAR? ¿Sí? Eh, la pregunta de oro porque nadie sabía, pues nadie ha medido, nadie sabe, nadie ha contabilizado, pues
podríamos suponer entonces a priori que si vinculamos los diferentes núcleos de producción del sistema moda, pero particularmente de la industria textil y de la confección, pues uno dice, bueno, hay un gran núcleo, digamos que en Medellín y su zona conexa hay un gran núcleo, en el Valle del Cauca, Cali, y digamos que el Valle del Cauca hay un gran núcleo, en Bogotá y su zona conexa. eh, Debería haber otro núcleo, otros subnúcleos, otro par de subnúcleos, y entonces pues uno divide y dice el más pesado es Medellín, y después divide, pues esto deberíamos estar generando en Bogotá región algo así como el 30%, 35%, 30% del total de lo que está generando en Colombia. Pero esto era, digamos que pues un número disgregado bajo una lógica. Hemos de entender que siempre los primeros ejercicios de cuantificación de lo que sea, ¿sí? Históricamente, residuos peligrosos o de residuos especiales o de ahora residuos textiles, pues siempre parte de unos supuestos y es el número más grueso. Y así como nos pasó con los residuos peligrosos en Colombia unos años atrás, unos 20 años atrás, cuando empezamos a verificar efectivamente cuántos se generaban, pues eso se multiplicó por 5 lo que se estimaba que se podía generar. ¿Por qué? Pues porque una cosa es lo que uno estima de la mejor forma y con la información disponible y otra cosa es lo que la realidad después, a través de una norma, pues puede proveernos a nivel de información. Pues bueno, acá no estamos diciendo que vamos a esperar que eso sea 5 veces, pero sí asumimos que pues hay unas incertidumbres del nivel nacional que cuando se empiezan a bajar a los territorios pues pueden disiparse parcialmente. Y la primera labor que teníamos a través del convenio era reconozcamos qué está pasando con el territorio, ¿sí? Estamos encontrando en algunos afluentes del río Bogotá residuos textiles que están siendo botados. Estamos encontrando en los sistemas de saneamiento básico de algunas de las ciudades grandes del territorio CAR residuos textiles arrojados. Eh, Sabemos, por cuenta de la Superintendencia de Servicios Públicos y de la revisión que se hace a los rellenos sanitarios, que están llegando residuos textiles a los rellenos sanitarios. Y sabemos por los PEJIRS, algunos muy bien hechos, otros muy bien copiados, que en algunos municipios se está generando o se está estimando, digamos que porcentajes de 1, 2, 3, 5, 8, 12% de residuos textiles. Entonces, o sea, hay, debe haber, pero ¿qué sucedía con los residuos textiles? Pues que no era un mal que nos doliera, ¿sí? Todavía yo creo que no nos está doliendo, hasta ahora estamos empezando a sentir que nos duele. Pero pues, hombre, pues, ¿qué problema tiene un trozo de tela? ¿Sí? O sea, es diferente a, no sé, un apósito untado de fluidos corporales o un algodón con una gotica de sangre o un colchón de 8 años de uso que queda tapando un canal o una nevera que puede Condones, tener, ¿perdón? condones también. Bueno. Que Es que eso también es muy usual esos ver en las temas, plantas de tratamiento. a mi edad, esos temas ya, esos ejemplos ya, yo ya no los entiendo, ya se me olvida, ya esa vaina, ya uno dejó de ejercer. El caso es que todos esos residuos particulares, esas cosas químicas, pues eso nos duele, ¿sí? Eso afecta. Tenemos tratados internacionales, no utilizamos mercurio por minamata, tenemos que bajarle a los HFCs por la capa de ozono y ha funcionado. Tenemos que dejar de hacernos los locos con los gases de efecto invernadero y bueno, y de alguna forma lo hacemos, pero pues los textiles todavía no nos duelen. Es porque también hemos de reconocer, tenemos una cultura, particularmente aquellos que emergemos de la clase media, que somos buena cantidad a pesar de que quieren extinguirnos, ¿sí? Vamos a ver si nos extinguen antes que el resto de la humanidad, pero el tema del reuso está muy puesto, o sea, cuando uno piensa en los que tuvimos hermanos mayores, como la ropa pasaba del hermano mayor al hermano siguiente, a veces pasaba de familia hacia los primos y así continuaba hasta un momento en el cual ya esa ropa no era usable, pero pasaba a ser trapo del polvo, pasaba a ser trapo del piso eh, y así iba denigrándose hasta que un momento a otro pues se desmaterializaba, ¿sí? Porque pues se descomponía en trocitos y pues ya microfibras. Eh, pues digamos que creo que esa lógica de lo que fue
el estado pasado de la forma de uso de los materiales textiles, eh, algo alejada de la forma como consumimos y producimos ahora, pues nos hacía pensar que ahí no había un problema. Entonces, realmente la primera labor nos dieron, oiga, revisemos si hay problemas, miremos quién está haciendo qué, miremos qué está pasando, miremos cuánto se puede estar generando, miremos qué se está haciendo con eso y ya con ese panorama, identificados los actores, procedamos a tratar de articularlos para que empecemos a incrementar esos ratios, esas tasas de aprovechamiento y valorización de excedentes, subproductos y residuos textiles. ¿Mm? Am, y ese digamos que es el proyecto en últimas. O sea, ese es el gran resumen de lo que hemos venido haciendo desde el 20 de enero del 2025 a la fecha. Vale la pena mencionar que el convenio estaba firmado hasta el 31 de diciembre del año pasado, pero al observar, digamos que los resultados, al observar el buen ambiente que había en términos digamos que de las administraciones municipales, y digamos que en términos globales del territorio, se decidió ampliar el periodo de ejecución hasta el próximo finalizar de mayo, ¿sí? Pues esperando que pronto eso continúe o no, pues Dios proveerá, pero por lo pronto vamos hasta mayo, y allí digamos que cerrar los procesos. Entonces, la clave es que vinculado a eso, a esos diagnósticos, después entonces vendrán unas fases de caracterización de las empresas, unas fases de identificación de sus necesidades, una identificación de oportunidades de aprovechamiento, el desarrollo de unos pilotos para mirar cómo podemos empezar a estructurar cadenas de aprovechamiento ya cerradas, de las cuales comentaré en un momentico, y así digamos que diferentes actividades conducentes a, en últimas, disminuir, en blanco y negro es disminuir la cantidad de residuos textiles que se están disponiendo de forma inadecuada o que están yendo a rellenos sanitarios, y permitir que haya un aprovechamiento vinculado al sistema moda o vinculado al sistema industrial que permita la valorización de ese recurso y que genere, pues, por ende, un valor no solo ambiental, sino económico y social. ¿Listo? El gran mega resumen de lo que hicimos entonces debería aparecer en este video. En el territorio CAR se genera cada año cerca de 30.000 toneladas de residuos textiles. Perdón. Un reto Sí. ambiental que dio origen a Remoda, una nueva forma de hacer moda sostenible. Remoda es un programa de la CAR desarrollado junto a la Universidad EAN que impulsa la economía circular en el sector textil. Diseñadores, confeccionistas, recicladores y comunidades trabajan juntos por una moda responsable. Durante el 2025, Remoda llegó a las 14 direcciones regionales de la CAR, con más de 30 talleres y 800 participantes. Hoy, 400 emprendimientos, en su mayoría liderados por mujeres, hacen parte del programa. Cada prenda recuperada representa menos residuos, más oportunidades y un paso firme hacia la circularidad textil. Andrea Mejía, a quien saludamos, eh, quiere verificar la cifra que diste al Ale, inicio del video, 30.000 listo. toneladas mensuales en territorio CAR. Si estamos hablando en este momento que fruto del diagnóstico que se hizo, se estima entre 20.000 y 30.000 las toneladas de residuos textiles, residuos y materiales textiles que están generando en este momento anualmente en el territorio CAR. Esto no implica las cantidades de residuos que se pueden generando en Bogotá. La Cámara de Comercio de Bogotá este año está desarrollando ese proceso de diagnóstico y vamos a poder estar, digamos que afinando las cifras porque muy seguramente alguna fracción de estas 20.000 a 30.000 toneladas año, a pesar de que están estimadas para el territorio CAR, pueden tener o pueden quedar, digamos que en el intersecto de la ciudad-región y van a aparecer también en el diagnóstico de Bogotá. Luego, pues los estimativos nos dicen, o sea, las previsiones nos dicen que vamos a estar generando eh, alrededor de entre 45.000 y 60.000 toneladas en la ciudad-región. Y eso nos pone a pensar que efectivamente pasó lo que esperábamos que pasara, y es que del total global que se pensaba como ministerio que se puede estar generando para Colombia, pues cuando bajamos un poquito el foco nos damos cuenta de que el mico es más grande,
y seguramente cuando termine lo de Bogotá y cuando empiece lo de Medellín y su área metropolitana, pues vamos a ver cómo va a empezar a subir poquito a poco, porque ni más faltaba, diría una amiga, no podemos esperar que Bogotá región sea la mayor generadora de residuos textiles del país. O sea, no debería ser, dice la lógica. Entonces, si no somos la mayor, va a haber otra área que tenga más de lo que generemos nosotros. O sea que la cifra seguramente bajo eso, pues en los próximos años, en la medida que vamos puliendo, vamos mejorando el diagnóstico de las diferentes regiones, vamos a ver cómo la cifra nacional pues puede ir al alza como los precios del petróleo por estos días. Sí, Andrea tiene la mano levantada. Sí, bien, un gusto saludarte nuevamente. Qué bueno verte, Alejandro, ¿cómo estás? Alejandro, Muy bien, gracias. entonces la cifra que nos estás dando es anual, no mensual, entonces, Anual. porque listo, perfecto. Y lo otro que te quería preguntar es, esa cifra que ustedes están teniendo es general, digamos, preindustrial y postconsumo, todo junto. Todo Listo, junto. Si perfecto. bien los estimativos, digamos que están discriminados y contamos, digamos que con estimativos que demuestran las fuentes principales, hemos de decir que las fuentes acá están centradas en lo que nosotros consumimos y producimos en nuestras casas como usuarios convencionales, pero también lo que se produce en términos de postproducción, entonces la fábrica de telas, que cada vez hay menos, digamos que lo que se genera durante los procesos de manufactura de las prendas, entonces todo el excedente del proceso de confección, entonces los retales que quedan, pero asimismo temas de ropa de hogar, ¿sí? Y todos los excedentes industriales donde se utilizan partes textiles. Bueno, ya no tenemos tanta industria automotriz liviana, pero tenemos industria automotriz pesada en territorio CAR. Pesada, digo yo, pues transporte de carga, buses y similares, y dotaciones. Y ahí hay un bloque grande, ¿sí? El Sí, estimado exacto. de los empleados en Cundinamarca y de esos empleados bueno, eso fue el año pasado, ¿no? Con el tema del reajuste del salario mínimo, esas cifras habrán bajado un poquito en términos de la formalidad y de la empresa que le da la dotación al empleado, pero sí incluye también dotaciones. Sí, y Ahí, perdóname, ay, qué pena, Andrea. Es que precisamente también yo creo que es importante hacer esa diferenciación, porque textiles es un gran mundo, pero entonces hay postindustrial, postconsumo, y particularmente en ese postconsumo, independientemente de que nosotros no seamos quizás los mayores productores de textil. Sí, probablemente por encontrarnos donde nos encontramos y por la cantidad de industrias y de dotaciones que se deben generar, más que legalmente deben suministrarse, pues se vuelve un problema muchísimo más grande. Total, total. aquí, solamente de manera de información, digamos, nosotros, Vivian ya conoce el proyecto que nosotros estamos teniendo en Santuario, aquí en Antioquia. Nosotros en este momento estamos en la siguiente etapa de Santuario, solamente como para que sepan, en Santuario, dato oficial de empresas públicas del Santuario son 54 toneladas de residuos textiles que están llegando al relleno sanitario, únicamente de confección y corte. No estamos hablando ahí como de postconsumo, sino nosotros en este momento acabamos de entrar en una nueva fase del proyecto, y estamos esperando obtener la data de alrededor 50 empresas del santuario, incluyendo cortadores, porque hasta ahora no habíamos podido trabajar con el tema de los cortadores, sobre todo teniendo en cuenta aquellos que no entregan a empresas públicas. Entonces, Vivian, cuando ya, yo creo que pues nosotros acabamos de empezar, el aporte, la recolección de data va a durar más o menos 6 meses, y después entraríamos nosotros ya como analizarlo, teniendo en cuenta que en el santuario hay más de 200, creo que son como 250 empresas de confección y corte reportadas ante Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño. Entonces, ya como con ese dato estadístico, tan pronto lo tengamos, pues con muchísimo gusto les pasamos a ustedes la información para que la puedan
como adjuntar al estudio. No es Medellín, pero pues es Santuario, y Santuario en este momento es un Claro. importante municipio que está creciendo mucho en el tema de confección. Mateiza, Línea Directa, Leonisa, todos ellos tienen talleres de confección ahí. Entonces, mejor dicho, cuando tenga el dato, me Aquí comunico con tienes el Vivian y te lo espacio para paso. presentarlo, Sí. ¿vale? Y abrimos el espacio, o sea, yo creo que esta consolidación de rompecabezas que van a ir saliendo en los próximos meses y años desde las diferentes regiones, porque Dos Quebradas hay que hacer exactamente lo mismo que está haciendo con Santuario, y en Cali hay que hacer lo mismo, o sea, digamos que vamos a ir seguramente, no porque sea menos importante, sino porque puede haber menos significancia en términos de las cantidades, pues no vamos a tener que recorrer todo el territorio nacional para tener el panorama. O sea, lo que produce, no sé, la Amazonía, ¿sí? El Meta, pues puede ser una parte, pero no es la parte fundamental, gruesa. Pero si esto es un rompecabezas y cada cual está trayendo la fichita, ¿sí? Y en la medida en que esa fichita representa una realidad, tú estás mencionando algo, Andrea, que es maravilloso y es la relevancia, la labor no llamémoslo de maquila, pero sí digamos que de confección como tal, ¿sí? Que tiene Santuario o que tiene un Dos Quebradas en términos de representatividad nacional, nos permite sacar unas realidades que no se podrían sacar en otro territorio para llegar, por ejemplo, a unos indicadores de residuos por unidad producida o qué sé yo, una cosa así. O sea, si no se hace ahí, no se hace en ningún otro lado, porque es que es ahí, es en Santuario o es en Dos Quebradas, ¿cierto? Seguramente el gran aporte de la ciudad-región, cuando hablo de Bogotá región y particularmente del territorio CAR, va a ser el tema, como lo decía Vivi, del tema de dotaciones, ¿sí? ¿Y por qué? Pues porque acá se concentra, pues en Bogotá es el 22-23% del Producto Interno Bruto. Si le sumamos la región, subirá al 28, tal vez 30, tal vez un poquito más, pero casi hay una equivalencia como del 35-40% de la mano de obra potencial que aparece. Entonces, ahí está el ejemplo digamos que de la dotación. Y así cada partecita seguramente va a ir colocando su valor agregado en términos de este rompecabezas en el cual el ministerio tiene una altísimo interés, pues porque no tenemos la realidad, o sea, y porque la realidad no se puede desarrollar si no es así, como se está haciendo. O sea, poniendo un pie, como se puso ya va a ser 2 años, con el estudio, con el apoyo de la cooperación internacional y el de muchas empresas que estuvieron ahí vinculadas con esa mesa. eh, pero pues ahora nos toca a las regiones ir mirando partecita por partecita y partiendo la torta y armar la torta completa a partir de los trocitos de torta. Bueno, lo que podamos ayudar nosotros aquí desde Circulatán, ustedes saben que cuentan con nosotros. Entonces, aquí estamos súper a la orden. Total, fenomenal. ¿Qué les iba a decir? Venga, que algo les iba a decir. A ver si tengo por acá la estimación. Venga, solo para que no se nos pase, pero para que lo tengan ahí presente. Mientras estaba escuchándolas, dije, por acá tengo un papelito donde están los valores. De esas 20.000, 30.000 toneladas año, si nos quedáramos con el rango máximo de 30.000 toneladas año, dotaciones representa del orden de 7.000. O sea, es Mm, significativo ese porcentaje. Material postproducción, 1.400. Mm. ¿Sí? Ropa de hogar y otros, 7.600. ¿Cierto? Entonces, eso nos ayuda. Y claro, hay un tema de importaciones, hay un tema de cosas que llegaron vía mercado digital, Ujú. por no Sí. mencionar los que regalan celulares. Y desde ahí, pues eso llega. Sí, en unidades de toneladas, de toneladas año, en efecto. Entonces, es un tema que pues obviamente funciona. Bueno, para seguir cerrando ya el cuento y seguir hablando, que es como lo más importante, hablando digo ustedes, no yo, ¿qué hemos encontrado? Ustedes vieron poner una cifra en el video antes de que se cortara. Yo después les paso el vínculo del video para que no vamos a trabar eso. Más de 800 personas han estado, pero hemos identificado alrededor de 450, 460 núcleos productivos entre emprendimientos y empresas en donde el 96% son mujeres.
¿sí? Entonces, es maravilloso porque pues se cumplió el sueño que yo tenía en mi juventud de estar asediado por mujeres. Lo logré, ya entrado en años, ir a los 104 municipios y encontrar una cantidad de mujeres que les intereso, pero por el proyecto, nada más. Eh, ¿Qué sucede? Que hay diferentes, como es lógico y como seguramente pasa en todo el territorio nacional, pues la mujer que tiene el conocimiento o la persona que tiene el conocimiento porque trabajó en la industria y entonces cuando salió de la industria, cuando se pensionó, cuando salió de la industria, pues sigue ejerciendo, digamos que ese conocimiento. Fenomenal. La mujer o la persona que es, que desarrolló durante toda su vida o desarrolló durante toda su vida la labor de reparación, de remanufactura, la costurera del barrio, ¿sí? Y que ahora, digamos que ha elevado su propuesta de valor y ahora es la persona que remanufactura y que reconfecciona y que le trata de meter un poquito de creatividad a partir del conocimiento que tenía. Bien. Las personas que se forman en el SENA, en patronaje y en otras disciplinas que tiene el SENA y que ven una opción de valor acá. Perfecto. Pero hay muchísimo empirismo. Hay muchísimo empirismo. Más del 70% de empirismo. Es decir, personas que dijeron, oiga, me parece chévere esto, voy a mirar por YouTube cómo lo hago, y lo están haciendo, ¿sí? Por TikTok, y lo están haciendo. O personas que se le pegaron a otra persona que les explicara y lo están haciendo, ¿sí? Eh, y eso pues tiene una valía interesante, pero también genera un reto que es un reto del proyecto en términos de, y lo voy a decir muy escueto, me perdonarán, pero no quiero que suene despectivo, pero es una realidad en términos, digamos que de producto, y es que los mercados de remanufactura, de valorización o de generación de nuevas prendas de vestir o de accesorios a partir de residuos o materiales residuales textiles, no deben ser comercializados como esto es bueno para el planeta o mira qué tan bacano es lo que estoy haciendo, sino tiene que ser como una prenda de vestir, oiga, esto está chusco, yo lo quiero porque me gusta. No es por la lástima, no es la que tiene que movilizar el argumento de venta o de compra. No es la lástima, no es el salvemos todos el planeta, ¿sí? Sino efectivamente es, oiga, vea esto tan bacano que yo estoy haciendo. Y aparte de eso, resulta que vienen unos materiales que pues ya están en su segunda o tercera vida. Qué formidable. Y eso implica toda una labor, sabiendo esa cifra tan grande de empirismo, implica una labor que yo utilizo la palabra sofisticación. Necesitamos sofisticar los diseños, sofisticar los procesos. Entonces las capacidades terminan siendo no capacidades técnicas, técnicas ingenieriles, de maquinaria, de una mejor máquina de coser o de una mejor fileteadora, o una mejor máquina plana, no, o una máquina de cortar, sino termina siendo es de una mejor habilidad para poder expresar ese espíritu creativo a través de un diseño con conocimiento, ¿sí? Que es un reto formidable, Vivi, sí. Bueno, no, yo creo que hay algo muy importante que también gira en torno a esto y es que, bueno, primero pues la creación de nuevos modelos de negocio, pero no necesariamente y estrictamente como uno lo conocería el hacer el nuevo producto, sino el que se encarga de desbaratar en el caso del postconsumo, ¿sí? Porque no es una labor fácil y alguien tiene que hacerlo. Y adicionalmente, algo de lo que nosotros estamos tratando de incorporar mucho dentro de toda la actividad de Pacto Global y es la importancia de los empleos verdes, que están muy relacionado con esto y es cómo estas habilidades que están adquiriendo estas señoras o que vieron en el video de YouTube o que están aprendiendo a través de TikTok se vuelvan habilidades que son inherentes a empleos verdes que se necesitan en estas industrias, ¿sí? O que Sí. probablemente se tengan ya en ciertas empresas del sector, pero que sea necesario reevaluar y volverlas y perfilarlas como esos empleos verdes de sectoriales.
Total, Vivi, digamos que en términos de la madurez de ciertos sectores o ciertas cadenas productivas, hablamos de la especialización de las labores, ¿sí? Y tú estás dando ejemplos de especialización. O sea, en este momento, ¿quién diantres hace la desmaterialización, por decirlo así, de una chaqueta? Pues la misma que después coge esos trozos y se cranea cómo diantres lo inventa y lo reinventa para producir otra cosa, ¿cierto? Pero digamos que cuando empezamos a darle mayor sofisticación no solo al diseño, sino también digamos que al proceso, eh, es necesario especializar y crear una nueva cadena de valor. ¿Sí? Una nueva cadena de valor que tiene diferentes elementos en donde ya entre el generador, el que lo puede aprovechar, pueden aparecer diferentes eslabones que tienen que agregarle valor pues al proceso, no solo transportarlo, claro, hay unos temas logísticos, pero también unos temas, digamos que de separar las piezas, de retirar elementos. Menciono un tema que es evidente y que lo estamos documentando en términos de revisar lo que sucede. Entonces, ahorita se está ofreciendo por parte de algunos gestores de residuos la valorización energética de residuos textiles, ¿sí? Entonces, uy, valorización energética, están produciendo combustibles derivados de residuos, déjame ver el proceso, qué tamaño de malla, déjame ver la caracterización del material, qué poder calorífico. No, 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 estamos cogiendo eso y se mete allá en el horno, ¿sí? ¿El horno de quién? Pues del que caiga, o sea, no voy a mencionar sectores por no venderlos, pero, entonces uno dice, ve, pero es que eso tenía una cremallera, ¿sí? O sea, ¿qué pasa ahí? Ve, eso tenía un botón, ¿sí? Eso tenía un acabado de PVC, o sea, vos se lo quitaste o... No, no, valorización energética, ¿sí? Que no es del todo falso, pero que claramente se aleja del deber ser de lo técnico. O sea, eso es el equivalente de comprar la camisa hecha con parchecitos por lástima. Ese es el equivalente técnico, ¿sí? O sea, meter el residuo de dotación, garantizar destrucción de marca, hacer valorización energética, quemándolo, ¿sí? Pues no incontrolable, pero quemándolo. O sea, hay que sofisticar todos los procesos. Y allí entonces, allí voy a volver a la presentación, pero ya sin videos, prometido. Pero es para mostrar qué parte, digamos, que ese ejercicio también implicó en el proyecto, ha implicado hacer algo, pues que los ingenieros somos muy buenos en eso, y es hacer pilotos. ¿Por qué? Pues porque como uno no sé si la cosa va a funcionar o no, pues la mejor forma es hagamos piloticos para ver si eso funciona. Y entonces busquémonos empresitas que tengan el interés de poner sus residuos aquí al escrutinio eh, y busquemos empresas de la zona. Acá hay un tema poderoso y es el empoderamiento territorial. ¿Sí? O sea, la solución descentralizada per se, porque tiene toda una lógica, porque hay capacidades, porque hay posibilidades y porque pues en términos ambientales pues no tiene digamos que mucha lógica que un residuo que se genera en Bogotá yo lo muevo hasta Jacopí, ¿sí? O viceversa, un residuo que se genera en Jacopí yo lo muevo hasta Bogotá para hacerle un proceso, salvo que ese sea la única, digamos que posibilidad de darle un manejo, ¿sí? Pero cuando tenemos capacidades descentralizadas, pues toca pensar en soluciones descentralizadas, ¿sí? Así de sencillo, ¿sí? Esto no se soluciona colocando una gran planta de procesamiento o sea, pensémoslo, Fabricato monta la planta de aprovechamiento de fibra natural de algodón. Lo que tenga más de 65% de algodón, entonces llévelo para acá. ¡Listo! Entonces, todo, la fibra de algodón que produce Colombia, mandémosla para allá. Pues primero, la planta no le va a dar. Y segundo, la huella de carbono, ¿sí? Por decirlo menos, de toda esa movilización muy posiblemente va a exceder con creces el potencial beneficio de volver a generar esa fibra. Soluciones descentralizadas con capacidades territoriales. Entonces, acá estos pilotos tenían, digamos que eso, convocamos a empresas, convocamos a los potenciales valorizadores, hicimos talleres de innovación y creatividad, aprovechando precisamente esos espíritus de creatividad, con algunas empresitas pues que nos siguieron ahí Club La Perla Potosí en La Calera, Gascol Centro de Postón, creo que este sí era un video, qué pena. Vamos a ver si no se traba. Confío en Dios. Voy por si las moscas a quitar lo menos Eh, importante mío, que es la cámara.
Y bueno, en este primer taller con Remoda me pareció espectacular, muy productivo para mi marca, y pues estos proyectos y todas estas nuevas ideas que sé que van a seguir naciendo va a ser de gran provecho no solo para la marca, sino también para las personas que están donando esta dotación, y, y para seguir creciendo y apoyando al medio ambiente, dejando nuestro granito de arena. Y estoy en representación de Gascol Centro Postobón en este proyecto de Remoda, para darle un segundo aprovechamiento a todos nuestros residuos de EPPs, de nuestros montacarguistas y operarios, y haciendo un trabajo de sostenibilidad en conjunto con las comunidades, el tema social y el aprovechamiento del recurso en pro del medio ambiente para mitigar el impacto ambiental. Me encanta este tipo de espacios, es genial. Aprendo mucho, hago conexiones y puedo mostrar mi trabajo. Entonces, en esa línea pilotos, y ya pasé la palabra por acá a una manito levantada que hay, en esa línea, esos pilotos lo que nos permite es convocar a diferentes empresas, así como el Club Rural Potosí, Gascolcentro estuvo la empresa Coquito Alcantarillado de Bogotá, con unas dotaciones, digamos que tranquilas, no de riesgo, no las que utilizan para hacer todas las labores de destapar nuestras cañerías que pueden tener un riesgo biológico y similares, sino pues dotaciones más cercanas a las administrativas. Compensar estuvo también, estuvo la misma CAR que nos puso su colección anterior, 300 chaquetas de la colección anterior. Entonces, ¿cómo? Y lo que terminamos haciendo fue este tipo de labores en donde la gente, guiada por el diseñador, guiada por el de innovación, Sunshine también trajo, Skoll también, para que como que empezara a decir, oye, de acá, pero ojo, acá el tema es, de acá yo puedo sacar un producto X. No, la idea es cerrar los ciclos. Entonces llega Sunshine, la productora de flores, y dice, yo tengo 1000 dotaciones, ¿sí? Ah, bueno, muy bien, pero vamos a hacer un piloto, porque es un problema que a veces tenemos. No todas las empresas, hay empresas muy responsables, todas las de Pacto Global son súper responsables, todas, pero hay otras empresas que no son Pacto Global y dicen, ay, yo tengo 8000, se lo dono. Entonces la empresa dice, uy, Dios mío, una donación de como de 10 toneladas de material, gracias a Dios acabo de tener material para... Y sí, claro, es una donación de 10 toneladas, pero de las cuales 6 estaban al agua, al sol desde hace 6 meses, y ya es un nido de ratones, ratas y cualquier nivel de biodiversidad. Termina incluso la empresa recibiendo eso, ocupando el espacio productivo, ocupando las zonas habitacionales, porque normalmente las casas son las mismas unidades productivas, después pagando para que le voten, o sea, regalado sale 1000 veces caro. Entonces, también enseñándoles a las empresarias, venga, o sea, cuando usted le proponen un negocio, piénselo bien, tiene que pensar en estas cosas, revise qué puede hacer, revise qué no puede hacer, ¿sí? Ay, perdón, acá se disparó esto, pero no, esto no. Eh, Darles metodología para cómo abordar, digamos que esos proyectos. Ya tuvimos una muestra de pilotos en días pasados, y esos pilotos en este momento están sofisticando. Pero esto es como para poner un ejemplo. Por aquí proyectos, levantó la manito hace rato, ya estar encalambrado. Perdón. Cordial saludos para todos. Yo les voy a hablar sobre como generador de residuos textiles de dotación. Nosotros generamos alrededor de 400 o 500 kilos mensuales. Disculpa, ¿y Y ustedes son quiénes? Corporación Entrégate a Colombia. Gracias. Entonces, a mediados de la pandemia, ya en el año 2020, iniciamos nuestro proyecto para aprovechamiento de residuos de dotación a través de una de nuestras fundaciones para hacer elaboración de materiales, ¿sí? En ese momento, digamos que se trabajó todo el 2020, 2021. Ya para el año 2022 se nos materializó un riesgo, y es que la demanda o compra de estos materiales a través de estos procesos era muy bajita en relación con la producción. Entonces se nos estaba quedando ya ese material allí que no teníamos nada que hacer porque la demanda era baja. Bueno, la demanda también por los costos, ¿no? Lo que comentaban hace un rato en relación a la desnaturalización o digamos la apertura del material para poder confeccionar a partir de ellos era bastante dispendioso. Entonces, bueno, para el año 2022 empezamos a explorar otras alternativas.
allí nos anclamos con Red Moda Circular en aquel momento y con una fundación o corporación que se llamaba Corporación de la Mujer Colombia, creo que ellos son un negocio verde, y ellos elaboraban fibras textiles a partir de estos residuos. Entonces, ejemplo, sacaban una materia prima que era mota y esa mota la incorporaban en otras industrias, automotriz, confecciones, etcétera. Pero se nos volvió a materializar el mismo riesgo. ¿Y cuál fue? Había mucho material para aprovechar en este proceso y ellos no estaban vendiendo su materia prima. Sí, lo que nos generó a nosotros una acumulación de material porque nos dijeron, bueno, ya no te puedo seguir recibiendo porque ya tenemos mucho en bodega. Entonces las rutas empezaron a ser no eficientes y nosotros de algún modo teníamos que sacar el material. En esa transición en la que ellos no nos recibían, entonces pues desafortunadamente nos tocó volver a nuestro proceso del año 2020 hacia atrás, que era incinerar, porque teníamos acumulación de material y nosotros por temas de protección de marca teníamos que evacuarlo. Y por tema de acumulación, bodegaje, pagos, etcétera, ¿sí? Entonces, bueno, en el año 20, finales 2023, 2024, re- una de las estrategias que incluso conversaba yo con la Secretaría de Ambiente, porque me parecía un poco lo que comentaba acá el ingeniero José, era hacer valorización energética, ¿sí? Entiendo, por supuesto, que es un proceso más óptimo que la incineración, pero menos que el aprovechamiento. Pero en últimas, o era eso, o era incinerarlo, o era acumularlo. Entonces, digamos que las estrategias que hay en la actualidad mm, no contemplan este tipo de riesgo de las empresas que generamos bastante dotación. Y me llama un poco la atención aquí lo que ustedes hacen en este taller en La Calera y me gustaría un poco profundizarlo y ver si tal vez nos podemos anclar al menos con un porcentaje de nuestra dotación, la cual, dado la transición que les estoy contando, tiene un tema de separación en la fuente, digamos, bastante ordenado. Nosotros seleccionamos la dotación y la que está en buen estado la volvemos a reincorporar en la organización. Digamos que ya tenemos un seguimiento y procesos y protocolos bastante rigurosos para este tema de la dotación. Sin embargo, debo confesarle que lo que hacemos actualmente es la valorización energética y me genera un poco de como que clic, ¿no? El hecho del comentario que nos hacía acá el ingeniero, ¿no? En virtud al tema bueno, es una alternativa, pero no es una alternativa 100% saludable o sostenible, pero es la que hay actualmente para los que generamos bastante dotación. Entonces, en ese sentido, en esta mesa de trabajo, me gustaría un poco que nos aborden esas alternativas para las empresas que generamos bastante residuo. Y más también un tema por lo que nos decía, ¿no? El tema de eficiencia en el transporte. Por ejemplo, esta práctica nos ha funcionado a nosotros bastante porque la empresa con la que trabajamos tiene su flota vehicular y tiene su tema de rutas eficientes. Entonces nos recogen a nosotros y nos recogen, sí, ellos organizan de manera que pasa una ruta por las empresas que estamos cerca. Si bien es cierto, nosotros para poder seleccionarlos tuvimos que hacer visitas a su planta de triturado y ya a su planta final de aprovechamiento. Por supuesto, hay trazabilidad en certificados, pero entonces incluso medimos huella de carbono, ¿no? A partir de los datos que tenemos de aprovechamiento del material textil relacionados con si lo incineramos o relacionados con si en un escenario terrible se enviasen a un relleno sanitario. Entonces, me gustaría un poco saber esa percepción por el clic que me hace, ¿no? En relación a la sostenibilidad del proceso que estamos usando. Y si no lo hacemos de esta manera, entonces para nosotros que generamos 500 kilos mensuales, ¿qué alternativas hay para evacuar el 100% o por lo menos un porcentaje grande de la dotación? Entendiendo que, como les digo, nuestro protocolo de separación es bastante al detalle, ¿no? Bastante Chévere, exhaustivo, la verdad. chévere. Perdón, Alejo, antes de Sí, que, Viri. de que respondas, que creo que va aunado también con lo que con la intervención y es lo que nos escribe Ronald Santiago aquí en el chat y es que ellos desde la universidad están también adelantando un proceso de moda circular con los uniformes de la universidad. O sea, démonos cuenta que esto abarca
cualquier tipo de empresa interesante. Y aparte de eso, un canal de comunicación tipo podcast que hablen de estos temas tan importantes a nivel ambiental, pero también social. ¿Cómo me podría comunicar directamente con ustedes o por cuál medio? Vale, digamos que aquí, pues bueno, no sé, esta pregunta no la tenemos coordinada con Vivi. Ella me ha dicho que me va a preguntar ciertas cosas, que tal, que la edad y otras vainas, pero esto no, no me dirás. Pero aquí lo que hizo, digamos que esto termina siendo, esta presentación termina siendo una muestra buffet, ¿sí? De oportunidades y de opciones. Debo decir muy sinceramente, Remoda, Remoda como tal, el proyecto de la CAR y de la Universidad, seguramente no es, no, seguramente no, completamente seguro, no es la única solución, ¿sí? Insisto, la solución está, digamos que construida y consolidada desde un contexto territorial, o sea, local, con las capacidades locales, pero ¿eso qué implica? Pues el desarrollo de, entonces, pongo un ejemplo. ¿Por qué hicimos un piloto con la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá que les comentaba? Ah, pues porque pues son amigos. Pero adicional a eso, porque estaban trabajando en un proyecto de economía circular y estaban revisando qué más se podía hacer. Pero aparte de eso, porque dijimos, hay unas emprendedoras que trabajan estos temas, que pueden trabajar este tema de aprovechamiento y generar iniciativas, y están en Villapinzón y cubre toda una lógica de sentido en el territorio CAR, que la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, ¿sí? Trabaje procesos de valorización de sus residuos textiles en el sitio, en el municipio en donde nace el río Bogotá. Es una cosa, eso puede ser todo, puede ser nada, pero en storytelling eso es importante. ¿Sí? O sea, eso termina siendo valioso empezar a crear esos lazos, pero no tiene, no siempre son así de lógicos, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque alguien me puede decir, pero no está diciendo que Postobón, Gascolcentro y Gascolcentro queda en el barrio Galán y se lo van a llevar y dónde lo operaron, en Funza, ¿sí? En Madrid. Uy, mover, sí, claro, los pilotos son una cosa, por eso son pilotos. En los pilotos movemos y medimos variables para mirar cómo funciona. Pero la lógica del piloto sí es extrapolable a cualquier territorio, a cualquier necesidad. Nos decía, digamos que en el comentario, yo tengo 500 kilogramos al mes, ya intenté, no funcionó. Pues, ¿qué toca hacer? Digo yo, seguir intentando, ¿sí? O sea, seguir haciendo las alianzas respectivas ¿sí? Creo entender que la organización está bueno, creo entender, no, no sé, supongo, está en Bogotá, está en algún territorio CAR, ¿en dónde está? Perdón. Bueno, Bueno, yo también entendí porque hablaba de la Secretaría de Ambiente, yo creí sí, entender que estaban en Bogotá. sí, porque pues, hablo de red moda circular, entonces yo digo, bueno, pues, ¿cuál es la solución? Pues red moda circular, que es nuestro hermanito y que pues aquí entre nos yo quiero, eso no se lo digo a la CAR, pero se lo digo a ustedes, guárdenme el secreto, pues porque es que red moda circular y red moda, ¿sí? En últimas tienen que ser la solución para la ciudad-región y en algún momento tienen que confluir. Va. Así de sencillo, porque es que, como digo en muchas cosas, lo decía antes de los residuos textiles, lo diré después de los residuos textiles. Los residuos son tan obtusos que no entienden los límites político-administrativos, ¿sí? Que tenemos, ¿sí? Los residuos son tan tonticos que no entienden que si son de Bogotá tienen que gestionarse en Bogotá. No, pues, por favor, o sea, esto es un ecosistema en donde la cadena de valor tiene que ser funcional, tiene que ser operativa y pues el residuo puede salir o el material puede salir de Bogotá y ser procesado en Cundinamarca o puede ser generado en Cundinamarca y puede llegar a Bogotá, pero lo que sí tenemos que hacer es definir que si ese es el camino más óptimo, pues así es que tiene que hacerse, ¿cierto? Si ese no es el camino óptimo, así no tiene que hacerse. Entonces, creo que la lógica es construir a partir digamos que del apoyo con la Secretaría Estatal de Ambiente, con todo ese esquema de moda circular que lo manejó durante muchísimo tiempo, quien actualmente asesora a la GIZ en términos de temas de moda, que es Nadia Rojas, y de la mano pues de una persona que también con el cual nos conocemos hace muchos años, tantos como vivió un poquito más, con Oscar Vargas y compañía, que ya son parte activa, pero activa porque son ya activos de las instituciones, pues se puede coordinar estos pilotos. O sea, acá lo que yo les estoy mostrando es claro, para abrir, para que conozcan el proyecto y si ustedes tienen el interés de que hagamos un piloto, pues hagamos el piloto, pero el piloto
Vamos a manejar, o sea, en el piloto se manejan 20 kilos, 10 kilos para mirar qué se hace, para dar ideas, para poner ejemplos, para mostrar la metodología. Pero el piloto no va a manejar 500 kilos, salvo que el piloto sea viable y verifiquemos que eso sí funciona, ¿sí? Y que de allí sale, yo les conté la mitad, les eché la mitad del cuento. Cuando Soncha nos dice, tenemos no sé cuántas piezas, les decimos, listo, hagamos un piloto. De todas esas piezas, saque 20 kilitos, venga, traiga 20 kilitos, vamos a hacer acá un piloto. Y díganos, cuéntenos a estas empresarias, ustedes qué hacen, en dónde lo hacen y qué otras cosas necesitan, pero ¿para qué? Pues para que ellas se los devuelvan en productos, porque es que ustedes tienen que, la idea es cerrar el ciclo. Y los productos que estas damas, que estas empresarias, que estas emprendedoras generan a partir de sus materiales, residuo, pues si vuelven a la vida, deberían volver a la vida para ustedes mismos. Ah, es que en los floricultivos utilizamos unos sombreritos. Listo, volvamos los sombreritos. Pero entonces tenemos que hacer la viabilidad de que del piloto salga un sombrerito que es competitivo, ¿sí? Y que vuelve otra vez a la empresa que lo generó para que tenga otra vida y que dure otros 2 añitos, ¿sí? Porque no podemos pretender que botemos la solución, ¿sí? Entonces, toma, te doy 100 kilos, te doy 10 kilos, 20 kilos, produce algo muy chévere y mira a ver cómo lo vendes, ¿sí? Pues, ¿por qué? Porque pues le votamos es un problema, o sea, ahí no está la responsabilidad cerrada, completa, le votamos es un problema a la empresa, ella mete horas hombre o mujer, ella mete energía, ella mete esfuerzo creativo, produce unos accesorios hermosísimos, supongamos, y después tiene que salir a venderlos, y resulta que de pronto no los vende. Entonces, ¿qué pasó? Entonces tenemos que empezar también a cerrar esas cadenas de valor, hacerlas casi que también circulares. Estos pilotos todos están enfocados en hacer circularidad completa. O sea, es decir, que lo que se produzca, la inspiración es para que volviera a la misma empresa. O sea, que lo que produjo Postobón se le devuelve a Postobón, lo que produjo Sunshine se le devuelve a Sunshine. Incluso con un tema interesante, y es que ustedes lo saben más que nadie, el 100% del material que se recoge no se incorpora normalmente en la nueva prenda o en el nuevo producto. 100% no, ¿sí? Eh, 80, 70, 60, 50, 40, 30, dependiendo del mismo esquema. Entonces, cuando yo tengo un overall que tiene 25 bordados de la marca de mi empresa en diferentes partes, porque nos gusta hacer publicidad como si fueran pilotos de karts o de Fórmula 1, o camiseta de ciclista, pues cuando yo voy a aprovechar eso y yo quiero cuidar la marca, ¿qué me toca hacer? Pues abrirle huecos como si fuera un queso gruyere. ¿Y qué me queda útil de ese material? Pues nada, nada, porque entonces quedó una pieza de tela con muchos huecos porque pues ahí estaba el logo. Entonces nos devolvemos hacia el diseño. Oiga, cuando usted vaya a contratar el overall, ¿vale la pena realmente que usted le estampe 25 veces el nombre de su empresa? Que lo haga tan grande, tal vez en la espalda, que es la zona más amplia de la tela que podría ser aprovechable. ¿O vale la pena que usted la coloque acá, en una partecita, en un bolsillito, que si yo quito el bolsillito se va y solo tendría que manejarle la marca a ese bolsillito, ¿sí? O que le coloque un velcro y simplemente lo quite y se acabó. Y ahí yo manejo, entonces ya lo que tengo que garantizar en términos de seguridad es este trocito que es la marca y no toda la prenda que puede ser aprovechada. Hasta esas cosas termina llegando. Ahora, claro, uno dígale a la persona de compras de la empresa que ahora no tiene que salir a buscar el overall más barato que tenga el nombre de la empresa 25 veces estampado, sino que tiene que ponerse a decir, y necesito que la marca tenga solo este tamaño y tenga velcro. Uy, ay, pero eso sale más costoso. Hombre, otra vez. Otro tema, el producto generado valorizado tiene que volver o queremos que vuelva a la empresa. Ese es el ideal. Pero entonces el de compras dice, oiga, ese sombrero, ¿cuánto vale? Ese sombrero valió 5.000 pesos. Ah, bueno, en el costo-beneficio funciona porque si yo mando quemar mando incinerar todo este overall, entonces me costaría, voy a decir cualquier barra basada, X unidades y acá me estoy ahorrando una plata y vuelve con un producto. Funciona bien. ¿Cuánto valió? 5.000. Ah, bueno, fenomenal. Pero entonces ellos dicen, pero yo tengo que comprar con 3 cotizaciones. Y resulta que consiguen una cotización de sombreros a 2.500 con telas vírgenes nuevas. Entonces, oiga, pero es que le están cobrando el doble porque es que este sombrero acá, 0 kilómetros, vale 2.500 y este vale 5.000. Hombre, pero es que es otra cosa, es un proceso de valorización, de empoderamiento territorial. Véndale eso al de compras, véndale eso a una empresa que tiene que buscar cómo ahorrar en su presupuesto. Es complejo. O sea, hay muchos hitos, esto para decir que
no es solo producción sostenible, es consumo sostenible, es cómo cambiamos los patrones de consumo internamente en nuestras empresas y empezamos a incorporar unas nuevas directrices en términos de lo que creemos o consideramos que es importante más allá del precio. Y eso es bien complejo de decir porque pues es chévere en términos de carreta, pero en términos financieros pues uno entiende a las empresas, es complicadito, no es sencillo y en eso también estamos trabajando. Cierro para mencionar una última cosita, o sea, bueno, les comento, en Remoda tenemos una escuela virtual, la Escuela de Moda Sostenible Remoda, y entonces tenemos cursos virtuales certificables para todas nuestras empresarias, allá están ellas asistiendo, tenemos otros talleres presenciales, hoy están a esta hora, no recuerdo en dónde, está nuestra diseñadora de modas hablando con empresarias y dictándoles elementos de patronaje y teoría del color, o sea, cosas que para un ingeniero químico como yo, pues eso es de alto turmeque, pero que son los elementos básicos para esa sofisticación, ¿sí? De la cual hablamos, esa apertura de mente para que sin perder el racional de la marca, de la empresa y del origen de la empresa, porque todas tienen un nombre precioso, todas tienen un origen precioso, porque es que la abuela tejía, porque es que la mamá tejía, porque es que ha vivido tejiendo todo el tiempo, o lo que sea, ¿sí? Historias todas muy bellas. Eh, Sin perder eso, que efectivamente nos movamos hacia un esquema en el cual el producto sea deseable, el producto sea querido. Y no es solo accesible, o sea, no es más barato, porque ya cuando entramos en lo deseable, no importa el precio. O sea, lo sabe Vivian que ella tiene unas cosas caras y finas y lo ha pagado y cuando muestra sus tacones espectaculares y esa vaina le costó medio hipoteca de la casa, pero lo hizo, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo vio, porque le gustó y lo hizo, ¿cierto? Estoy exagerando, claramente, claramente, pero ustedes más que nadie saben cómo funciona el sistema de moda y es un tema, y es un tema que yo no pongo cualquier cosa, o sea, yo no voy a salir pues en la pijama a la calle, ¿sí? Voy a salir con algo que me represente, que ta, y por lo tanto digamos que queremos posicionar esas cadenas de valor hacia esa instancia. Cierro con un tema de Villapinzo que les voy a colocar el video, pero ¿para qué? Igual está Villapinzo. Ah, pero Villapinzón es Curtiembres. Sí, es Curtiembres. Y tiene, digamos que toda una serie de trabajo necesario. Hace 20 años yo trabajé con ellos, Dios mío. Estuve en una reunión con ellos este año y me di cuenta que habían avanzado eh, bien poquito. Pero, pues la señora Vidal es muy querida y todos, y hay unos empresarios que están pensando de forma diferente, ya tercera generación de empresarios. Y entonces con ellos estamos haciendo, venga. Empecemos de lo más sencillo, del desorillado, ya el cuero curtido. Venga, esas orillas que están pasando, ¿eso qué se está haciendo? No, pues unas cosas se queman, u otras cosas pues, el que las quiera las usa, pues termina por ahí en la calle, o sea, eso se bota, va para todos los lados, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Incorporándolas en las cadenas de valor para que a través de apliques en el sistema moda o a través del desarrollo de accesorios empecemos a aprovechar, digamos que esos residuos, esos desorilles de cuero curtido y darles valor. Me decía un curtiembrero de tercera generación, Fernando Fernández, nombre curioso, sobrino de Vidalia Fernández, con quien yo trabajé hace 21 años en Villapinzón y Chocontá. La idea era curtir en esa época y decía, es que es insólito que si yo voy a Nopsa, que yo sé que tejen ruanas, pueda comprarme una ruana. Y si yo voy a Monguí, que yo sé que hacen balones, pueda comprarme un balón. Y si yo vengo a Villapinzón, que yo sé que corten cuero, no puedo comprar nada de cuero. Y sí, él tenía toda la razón. O sea, yo no había hecho clic, pero sí, claro, o sea, ese es el proyecto OVO de los japoneses, un producto, una villa, o sea, OVO, cada región tiene que también especializarse. Y si yo tengo una población, como ya habían hecho contar, que produce cueros, pues ¿a dónde yo debería ir a comprar zapatos de cuero? ¿A dónde yo debería comprar llaveros de cuero? ¿A dónde yo debería ir a comprar billeteras? ¿A dónde yo debería ir a comprar lo que sea de cuero? Pues allá, al menos en el interior, allá, ¿sí? O sea, pues, ¿sí? Y no sucede. Y eso es también parte como de cambiar el racional y de empezar a trabajar con colegios, y lo estamos haciendo con Remoda, a trabajar con los colegios técnicos que tienen convenios con el SENA, empezar a fortalecer esas capacidades, eh, porque pues en últimas, otra vez, la solución tiene que ser territorial, ¿sí?
descentralizada completamente, o sea, descentralizada completamente. Yo no puedo pretender traerme los orillos de Villavicencio y Chocontá para Bogotá para ver qué me invento acá, ¿sí? Salvo que esa sea la vía de desarrollar, esa es la solución. Cierro con una costilla para callarme. Cuando yo hablo de valorización energética, yo hablo es de diferente a incineración. O sea, hay procesos de incineración, y hay empresas que hacen control de marca y destrozan las marcas y después va por una celda de seguridad o para incineración o para donde sea, y está bien. Cuando yo hablo de valorización energética, yo hablo es de unas soluciones que creativamente algunos gestores y seguramente de forma bien intencionada con el mercado y con la oportunidad colocan ese material y lo emplean como combustibles en procesos que requieren sustituir, no sé, o que pueden sustituir una fracción de gas o una fracción de carbón, ¿sí? No sé, una producción cerámica, por ejemplo, utiliza carbón o puede utilizar biomasa. Entonces es reemplazarlo. Y ahí es donde no funciona la cosa. Un horno incinerador está hecho para tener unas temperaturas y es un tratamiento térmico, que igual la idea sí sería que no lleguen ciertas cosas porque se pueden aprovechar. Pero es diferente. Pero yo me estaba refiriendo es, la solución tiene que ser, así como lo decía nuestra compañera, yo tengo que ir a auditar, tengo que revisar, tiene que ser coherente, tiene que ser técnica, tiene que ser viable, no puede traerle un costo adicional a la empresa, ¿sí? Pero también tiene que estar acorde con la responsabilidad que se le confiere a la empresa por la generación o no generación de ese material. Entonces, digamos que desde Remoda, en el territorio CAR, súper abiertos a seguir participando en estos espacios, son maravillosos. A mí me fascina trabajar con Vivi, reencontrarme en este tema que yo sé que ella sí sabe mucho de esto. Yo llevo 2 años, 3 años aprendiendo hasta ahora. Ella sí sabe mucho de esto y yo sé que la apasiona este tema. Por eso me encanta poder tratar como de generar estos espacios para que las cosas avancen más allá de los proyectos. Porque mi premisa es que Remoda se va a acabar. Se va a acabar en diciembre, pero se va a acabar en mayo, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando se acaba Remoda? ¿Se paró todo? ¿Qué pasa cuando, no sé, Dios no lo quiera, pero una nueva administración le baja un poquito la influencia a Red Moda Circular? ¿O qué pasa cuando la agencia de cooperación alemana dice, listo, ya hablemos más de empleos verdes vinculados por fuera del tema de moda circular? ¿O qué pasa cuando se deja la tendencia del tema que vimos tan espectacular hace un par de años de lo que estaba pasando en Atacama y entonces se nos olvida el video de las incineraciones y de la gente allá y del desierto y la cantidad de residuos? Pues entonces que los empresarios que se montaron en eso y que no son viables se acaban. Y no queremos eso, lo que queremos son cadenas productivas que efectivamente ayudan a transformar la realidad en temas ambientales y sociales y económicos, claro, de los territorios frente a unos materiales, en este caso materiales textiles. Después de Remoda, después de Red Moda Circular, después de todo eso, tienen que continuar las cadenas productivas, los emprendimientos, las soluciones, tienen que crearse nuevas empresas, tienen que crearse más pilotos. Eso es un ejercicio que no depende de la política pública, que depende de quien, según varios papers, eh, son los que están llamados a buscar las soluciones y tienen las capacidades. ¿Y quiénes son? Así hay gente que no crea en eso, los empresarios. Los empresarios son los que tienen las capacidades, los empresarios son los que pueden hacer el esfuerzo en términos de conocimiento, en términos de capacidades, ¿sí? Claro, hay que apoyarlos desde la política pública, pero realmente este mundo se mueve por la empresa, se acabó, punto y aparte, ¿sí? Luego, la empresa tiene que ser un actor fundamental para la consolidación de estas soluciones que no tienen una receta única. Y eso es lo triste, pero eso es lo chévere. Bueno, no, Alejo, es que yo creo que nos podríamos quedar aquí, pero ya es hora de almorzar. Sin embargo, yo quiero Es importante. dejar presente, sí, dejar presente una cosa y es desde las empresas que son responsables de esa producción, particularmente yo hablando de la dotación y se me ocurre que podríamos de pronto generar más adelante un espacio donde les digamos cómo se tienen que almacenar estos o cómo se tienen que preservar este tipo de materiales para que después no vayan a tener los inconvenientes de, no, es que están llenos de ratas, se pudrieron porque les cayó toda la lluvia, etcétera.
que es una parte clave en esa transformación o en esa valorización que se debe hacer de ellos. Entonces, te dejo ahí, es eso por si es factible desde ustedes poder ayudarnos a realizar esa pedagogía en las empresas, pero también mm, teniendo en cuenta que has mencionado varias empresas o todas las empresas creo que has mencionado que hacen parte del proyecto también son participantes del Pacto Global, que nos cuenten, debido a su experiencia, y bueno, cuáles fueron esos vacíos, esas necesidades o esas problemáticas que encontraron al hacer parte de este proyecto. Oh, voy a encender el Estás en micrófono. mute. Ya, sí, por No, favor. yo creo que ese camino, Vivi, es un camino muy interesante para seguir este diálogo y creo que es el camino, es poder vincular digamos que a esas empresas Pacto Global, ¿sí? Digo yo, la crema innata en términos de la sostenibilidad de Colombia, porque vienen trabajando de forma voluntaria, pero juiciosa en este tema y empezar a decir, venga, ¿usted qué hace? Hagamos una sesión de acopio de buenas experiencias, ¿sí? Empecemos a construir, porque es que en este instante no existe eso, ¿sí? No existe quien nos diga cómo hacer la separación, no existe quien nos diga cómo guiar los procesos de compra, no existe quien nos diga cómo influir positivamente para que los diseños, por ejemplo, de la dotación, maximicen la posibilidad del uso de las prendas después de desechadas. Sí, porque los cortes, ay, sí, pero es que me horma, sí, te horma bien y te ves hermoso con la cintura, pero esa costura se tira a la pieza, ¿sí? Entonces, para aprovecharla mejor que sean líneas rectas y ojalá sea como un saco de papas, pero eso sería, uy, bueno, entonces, ¿cómo medíamos eso? O sea, eso tiene una cantidad de retos y de cosas maravillosas en donde incluso no solo son las empresas las de acá, las de pacto, sino a las que se les compra, las que diseñan. O sea, es un discurso muy chévere y yo creo que ese discurso vale la pena abrirlo. Así que súper atento a otros espacios en los cuales podamos seguir construyendo esto. El objetivo también con la CAR, y la CAR tiene ese objetivo, es que esta información en algún momento empiece a ser pública en términos de todo lo que hemos encontrado, porque pues así es que construimos las cosas. Si no, nos pasa como cuando hacemos consultoría y entonces el informe fue pago, lo recibió quien contrató la consultoría, el consultor lo borró porque ya no quiere recordar esa mala experiencia y después de 3 años se vuelve a pagar la consultoría porque se perdió la información. No estamos para eso, tenemos escasos recursos, entonces vale la pena aprovecharlos y seguir avanzando. Perfecto, Alejo. Entonces ahí queda ya, y esto lo iremos procesando para que lo continuemos, porque quedó esta posibilidad abierta y me encanta. Y Ronald, te invitamos a que te unas también desde lo que ustedes están generando en la universidad, porque creo que documentar esos casos, y yo creo que tanto de la EAN como tú eres de la UTCA, si no estoy mal, o de la UNAT, no recuerdo, discúlpame, Ronald, pero que nos ayuden a documentar estos experiencias de las empresas que ya participaron, que son parte de Pacto Global, sería muy interesante. Entonces, sigamos esta conversación internamente. Bueno, Alejo, mil gracias por No, con todo todo, gusto. súper Gracias, interesante Vivi. y bueno, aquí sabes que las puertas abiertas, No, y nos debemos ¿vale? el café, o sea, no Por pudimos hace 15 supuesto. días, pero nos debemos el Sí, café, por por favor. supuesto. Bueno, Un abrazo cuídate grande para mucho, que todos, estés muchas muy bien. gracias. Gracias a todos los que se mantuvieron Buen día para conectados todos. y nos esperamos en otra oportunidad. Chao. Con todo gusto. Chao, chao.